Postula Posgrados USEM para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso y vamos de inmediato entonces a presentar a la senadora por el Partido Socialista y presidenta de esta colectividad, Paulina Bodanovich. Senadora, muchas gracias por estar en contacto con nosotros a esta hora. Hola, muy buenos días, Mirna. Senadora, tenemos muchos temas que conversar, pero quiero partir con un tema más global porque efectivamente nos quedan apenas 2 semanas para el plebiscito. Y quiero preguntarle por los escenarios que se abren. Ya estas son las 2 semanas que se han llamado decisivas, donde una parte importante de este electorado o de este electorado, de este sector oculto del electorado que nos ha entregado el voto obligatorio, estaría determinando y decidiendo qué va a hacer. Si va a votar por la opción a favor, en contra, si va a votar nulo, si va a votar blanco. ¿Cómo ve usted estas 2 semanas que se vienen? Bueno, efectivamente ya las últimas encuestas que hemos conocido, porque ahora entramos en la etapa en que no se deben divulgar resultados, dan cuenta de que sigue habiendo una brecha bastante importante entre el a favor y el en contra, que las personas no están apoyando este texto, y yo creo que fundamentalmente se debe a que es un texto que finalmente ha mostrado lo que hemos dicho, que es un texto que divide, un texto que no soluciona los problemas, y también a que la gente está bastante cansada, te diría yo. Eso es lo que uno recibe en la calle cuando estamos conversando, en los lugares donde se organizan conversatorios, diálogos. La gente te dice eso: mire, la verdad es que queremos ya pasar este tema, y lo hemos dicho todos desde el oficialismo, que nosotros el 17 de diciembre damos por concluida esta etapa de debate constitucional, de cambio constituyente, y que vamos a dejar aquí los procesos porque finalmente no son procesos en que se haya logrado incorporar a la ciudadanía y lograr esta unidad que se buscaba a través de una nueva constitución. Ya, pero ¿qué le hace pensar de todas maneras, senadora, que seguirá la opción en contra manteniéndose hasta el final y que finalmente sea la que gane el plebiscito? Bueno, creo que hay ya un margen bastante amplio de diferencia que marca una tendencia importante. Ahora, uno nunca puede asegurar nada, ¿no? Pero la verdad es que, dado lo que te señalo, que la gente ha entendido que es un texto que no une a las personas, que no une al país. Imagínate, ayer se sale Rojo Edwards de republicano. ¿Eso de qué te da cuenta? Que ni siquiera dentro de la derecha, de quienes hicieron esta constitución, el propio Partido Republicano tiene acuerdo. Es decir, estamos más divididos que cuando empezó este proceso constituyente, de manera tal que el primer objetivo de él, que era lograr una cierta unidad, no se cumple. Entonces no veo el entusiasmo de la gente por aprobar este texto. ¿Y no ve usted la posibilidad de que efectivamente esa rabia, que ha sido el concepto que ha levantado la campaña de la favor, pueda ser capitalizada de manera correcta o de manera eficiente, digo, para los propósitos de la campaña de la favor, y se exprese en una rabia contra el gobierno como es parte del propósito de este sector? Mira, yo creo que ha sido un gran error de la derecha confundir. Vamos a tener que retomar el contacto ahí con la senadora, porque la senadora se va trasladando, y cuando uno se va trasladando en auto y está en conexión, está complicado. Si estamos justamente viendo... Ahí sí, senadora, tenemos que retomar porque cuando se va moviendo usted, ahí se corta. Entonces yo le preguntaba, ahí se le fue el audio, senadora, ¿tiene que desbloquear ahí el audio, puede? Sí, tenemos ahí que desbloquear el audio porque está sin sonido. Vamos a tratar de lograr nuevamente esa... Ahí sí, senadora, ahí sí. Senadora, entonces yo le decía, ya, usted me estaba contestando, yo le pregunto nuevamente, ¿qué le hace pensar que este concepto de la rabia que ha sido levantado, ¿no es cierto?, por el comando del a favor, vaya efectivamente a tener un efecto positivo para lo que ellos pretenden, ¿no es cierto?, que es canalizar esa rabia contra el gobierno y que eso se exprese en aumentar la votación del a favor y que gane esta opción, por supuesto? Eso te estaba contestando, Mirna, en el sentido de que ha sido un error de la derecha mezclar los temas presidencial y constitucional. Lo hizo José Antonio Kast en un principio,
ahora está bastante más retraído y un poco escondido, diría yo, porque han visto el peligro, uno, de asociarlo, porque efectivamente este va a ser digamos, algo que va a perjudicar a Kast, ¿Por qué? este ¿Por qué lo proceso. dice usted? ¿Por qué cree usted que Porque eso es un error? es un error porque no se pueden mezclar procesos de tan largo plazo como son los procesos constituyentes, que tienen que ver con una mirada de futuro y de muy largo plazo, con lo inmediato que es una elección presidencial que además está a 2 años. Entonces recordemos, 2 años antes de la elección del presidente Boric, el propio presidente Boric no era candidato, todos los que eran candidatos en ese momento no fueron finalmente candidatos, entonces no puedes mezclar algo que tiene tanta importancia para el país de tan largo plazo con lo inmediato. Ya, pero otra cosa Y es va que a le terminar resulte, pues, perjudicando. senadora. ¿Por qué No, cree porque usted mira, eso? aunque le resulte, de todas maneras ha sido un proceso que para los republicanos no es un proceso exitoso. Están divididos, están hoy día en una situación en que tenían un porcentaje y no lo van a mantener dentro del electorado. Por lo tanto, creo yo que no es algo que vaya a resultar exitoso para ellos. Y sobre todo va a haber también una sanción, creo yo, de todos en orden a decir finalmente es responsabilidad de republicanos habernos cargado este segundo proceso. Ya, pero Porque eso sí gana. mientras estábamos en el tema de los expertos, hubo un consenso, hubo un acuerdo. Ya, pero eso Yo sí tengo gana certeza que el vamos a a ganar. favor. Tengo certeza que va a ganar el en contra. Usted tiene certeza que va a ganar el en contra, pero a ver, es que, de nuevo, porque lo que quiero preguntarle es sobre precisamente lo que le decía, ¿no es cierto? Esta rabia que existe en la población porque no se han resuelto sus temas pendientes, ¿no es cierto? Una rabia que no tiene por qué ser ni de izquierda ni de derecha, en el sentido de a quién le atribuyo la culpa de mi rabia o la responsabilidad de que yo tenga rabia. Claro, hoy día tenemos un gobierno de izquierda, anteriormente teníamos un gobierno de derecha, pero en definitiva, le pregunto, ¿usted cree que eso en la práctica se va a expresar en una mayor votación en contra de este gobierno, que es lo que justamente busca? Yo sé que se lo pregunté, pero se lo quiero volver a preguntar porque me interesa Sí, mucho amarrar el punto. mira, lo que se ha visto de esta campaña cuando hicieron este spot de que se jodan, ha sido un rechazo a eso, porque la ciudadanía puede estar molesta, puede estar insatisfecha, pero tampoco está para ser utilizada de esa manera, diciendo, mira, que se jodan todos, que se jodan estos, como diciendo, y esto de los verdaderos chilenos que instaló también Beatriz Hevia. Yo también tuve una discusión con el presidente de los republicanos, con Esquella, cuando dijo esas Iracy Hasler y esas personas. Es decir, ellos dividen el país entre buenos y malos, entre ellos, que serían los verdaderos chilenos, y el resto. Entonces, yo creo que también la ciudadanía no le gusta eso, no le gusta esa actitud belicosa, confrontacional, sino que más bien entienden que a través de esta Constitución, de este texto, no se va a solucionar los problemas que pueden causar el enojo, la rabia o la molestia. Por lo tanto, me tiendo a pensar que ese voto va a ir al en contra. Ya. ¿Y qué pasa, senadora? Y aquí viene el escenario que se abre para ustedes como coaliciones gobernantes, ¿no? Si gana el a favor. O sea, ¿qué es lo que va a pasar el día 18 de diciembre? Bueno, evidentemente es una sensación muy compleja aquella, sobre todo habiendo tenido la oportunidad de tener un texto de buena manera. Yo no me quiero poner en esa opción, Mirna, porque de verdad creo que la sabiduría de nuestra ciudadanía va a dar el voto en contra de este mal texto. Ya, pero se acabaría el gobierno, como se ha señalado, voces que dicen se acaba el gobierno, ya la agenda, o sea, ¿cómo puede este gobierno, no es cierto, retomar cuál agenda si finalmente se impuso un texto donde José Antonio Kast tiene, obviamente, si se aprueba, todas las de ganar? Sí, pero mira, la derecha ha sido una derecha muy dura, una oposición muy obstaculizadora de todo. Eso no va a cambiar el día 18 de diciembre, ni en un sentido ni en otro. Yo creo que tenemos una derecha que le niega la sal y el agua
teóricamente al gobierno, pero que en verdad se la niega al país. Cuando hemos visto que se resisten de una manera desmesurada a mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas, entendiendo que hay pensiones de 60.000 pesos. Yo creo que de verdad es una derecha que no tiene amor por Chile, porque finalmente creyendo que dañan al gobierno, dañan a nuestra ciudadanía. Bueno, entonces usted dice que no va a cambiar necesariamente lo que ocurra con ese sector después del 17 de diciembre si gana a favor. Es que no tenemos una derecha colaboradora, una derecha que haya visto con mirada de país los grandes temas. No la tenemos y hemos tenido que luchar contra eso durante los 2 años de gobierno porque no tenemos mayoría en el Congreso. Eso se sabe. Por lo tanto, no veo por qué la derecha va a cambiar ni a favor ni en contra, ni para bien ni para mal. La derecha es la derecha y está en una posición de obstruccionismo permanente con el gobierno. Ya, pero por ejemplo lo que se ha hablado, un cambio de gabinete completo para iniciar esta segunda etapa, ahora, insisto, siempre pensando en los escenarios que se abren, senadora. Evidentemente no tenemos la bolita mágica aquí para saber cuál va a ser la opción que se va a predominar, se va a imponer, pero en definitiva, un cambio de gabinete importante podría ser una de las tareas inmediatas del gobierno hacer, digamos, después del día domingo. Mira, los cambios de gabinete no deberían tener el dramatismo que se les da en Chile, en primer lugar. En segundo lugar, debieran responder a ciclos políticos, creo yo, a hitos. Y evidentemente hay un hito que termina el 18 o el 17 de diciembre. Más allá del resultado, ahora siempre el presidente el que tiene que hacer esa evaluación de si es necesario o no reforzar su equipo, cambiar, porque los equipos son así, son para ciertos momentos, al igual que los equipos de fútbol, en algunos o frente a algunos partidos se juega con una alineación, en otros se juega con otra, y no hay que darle el dramatismo que se le suele dar acá en nuestro país a que haya ajustes del gabinete. Senadora, si gana la opción en contra, ¿no es también una derrota para el gobierno, para la izquierda, que no va a lograr la Constitución legitimada en democracia? Al menos ustedes ya han dicho, no hay espacio para hacer otro proceso constitucional. O sea, yo creo que nosotros el gran problema que tenemos es que tenemos un texto vigente, que no es un texto, o es el texto contra el que hemos levantado nuestras banderas por 40 años para cambiarlo, y que hoy día va a quedar vigente. Ese es el problema de fondo, y por lo tanto, como hemos dicho, no es el texto que nos satisface, no es un texto que proteja a la ciudadanía, no es el texto que permite que el Estado dé apoyo suficiente, pero finalmente es un texto que, enfrentado al que se le propone al país, el que se propone es un texto mucho peor, porque finalmente, como dijo Carlos Peña, galvaniza las AFP, terminamos con instituciones que no han dado resultados para nuestro país, terminan afianzadas con un texto que finalmente pone en riesgo las interpretaciones judiciales, no solo en el caso del aborto en 3 causales o de la píldora del día después, sino que incluso en materias tan graves como el narcotráfico, y podemos terminar con los narcotraficantes en la calle. Entonces, creo que tiene problemas políticos, pero también tiene problemas jurídicos importantes este texto que se propone, de aplicación jurídica muy grave, y que eso finalmente hace que nosotros estemos por la opción en contra. Vamos al tema del ministro Carlos Montes. Se repone la idea en parte de la oposición de acusar constitucionalmente al ministro. ¿Cómo ve el escenario que se abre de un tema que no termina nunca? O sea, después de las declaraciones que hiciera la semana pasada, en esta declaración que se dio a conocer, ¿no es cierto?, del ex Seremi Carlos Contreras de Antofagasta. Bueno, es un tema que evidentemente tiene una arista política. Las acusaciones constitucionales son políticas, son acusaciones políticas. Más allá del sustrato jurídico que puedan tener, lo que yo he visto es que hay un sector minoritario de la derecha que habla de poner, digamos, de interponer esta acusación constitucional. Más bien veo que hay cierta comprensión de lo que ha significado para el ministro Montes
el hecho de haber tomado conocimiento de los hechos de la manera que ha sido, una vez que se habían cometido todo tipo de hechos que pueden ser constitutivos de delito. Voy a hablar así como abogada, porque la verdad es que todavía no está acreditada aquello, pero es evidente que todo lo que ha ocurrido es bastante grave en términos de, para él, para su persona, en términos personales también. Entonces, bueno, desde el partido nosotros creemos que él ha hecho todo lo que debiera haber hecho, que es precisamente poner los hechos en conocimiento de la justicia, facilitar todo tipo de acciones para que esto tenga una resolución judicial pronta. Ahora, la arista de la acusación constitucional siempre es una arista política. Ya, pero usted lo ve poco probable que pueda prosperar, según lo entiendo. Es que mire, yo no me puedo anticipar. Usted sabe que yo eventualmente tengo que votar, Sí, entonces toca, exactamente. no puedo tampoco hablar mucho en este punto, pero sí, como presidenta del partido, expresar no solo nuestro apoyo político, sino también nuestra solidaridad personal con el ministro Montes. Senadora, ¿cómo están las relaciones del Partido Socialista con Revolución Democrática? Bueno, son relaciones institucionales. Nosotros hemos tenido diferencias, no solo a raíz de este caso, sino que también... Sube la ventana. Perdona, date una vueltecita y me traes de vuelta. No se preocupe, porque sabemos que está en camino. Sube la ventana ahí, por favor. Senadora, perdone, es que aprovecho para preguntarle, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque el diputado Soto efectivamente acusó una operación política para tratar de trasladar el tema desde Revolución Democrática, donde ha estado concentrado, digamos, al ministro Montes. Mira, la verdad es que todas estas tesis de operaciones o de vendetas entre partidos, no sé. A mí no me gusta pronunciarme sobre hechos que no me constan y que no tengo certeza. Es un partido que está bastante debilitado, por cierto, por todo lo que ha ocurrido. Yo creo que han colaborado en la medida que han podido con el tema, pero más allá de eso, no, como te digo, esto de transformarnos en guionistas de Netflix no me gusta, no me parece serio. No tengo antecedentes para sostener algo de ese tipo. Por lo tanto, sobre ese tema no opino. Ya. Senadora, entonces, para cerrar el punto, para usted sigue siendo el tema democracia viva una piedra, o sea, es un factor que va a acompañar al gobierno hasta el final de su gestión, lo que pasó ahí, lo que vino después, el caso Convenios? Yo espero que no, porque espero que haya una pronta resolución del tema, que haya una verdad judicial que dé tranquilidad a la ciudadanía, y que finalmente, si hubo delitos, estos se sancionen adecuadamente, como corresponde, porque finalmente la impunidad es lo peor que le puede pasar a un país. Cuando se cometen hechos de corrupción tan graves como los que hemos visto ahora, o de eventual corrupción como los que se han visto con el abogado Hermosilla, por ejemplo, o los que vimos en el pasado que terminaron con clases de ética, uno quisiera que de verdad se haga justicia y que la ciudadanía entienda que sea quien haya participado de hechos tan deleznables como estos, finalmente van a tener una sanción adecuada conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Senadora, pasando al tema de la seguridad, que por cierto es el primero de los temas que pone la ciudadanía cada vez que en las encuestas se pregunta cuáles son las preocupaciones más importantes, ¿no es así? La seguridad siempre encabezando desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué le parece lo que ha planteado el alcalde de su partido, Christopher White, de San Bernardo, cuando propone aplicar ley de infraestructura crítica en el caso puntual de lo que pasó, a propósito de lo que pasó, digo, en este asalto masivo, fallido, de un supermercado en la comuna? Mira, yo entiendo que en algunos lugares haya una cierta desesperación por la falta de personal policial,
pero eso, y también lo hizo el gobernador Orrego hace unos días cuando pedía que se evaluara un estado de excepción en la región metropolitana. Pero la verdad es que nosotros tenemos constitucionalmente una policía que se llama Carabineros de Chile, que es la que está obligada constitucionalmente al resguardo del orden público. Excepcionalmente podemos recurrir a las Fuerzas Armadas, y ya las Fuerzas Armadas están desplegadas tanto en el norte como en el sur del país, realizando estas labores. Por lo tanto, mi objeción al punto no es ideológica, no tiene que ver con militarizar o no, sino que tiene que ver con que tenemos una institución a la que hay que fortalecer, a la que hay que dotar de recursos, a la que hay que dotar incluso de más funcionarios si es necesario, pero que en total la institución Carabineros de Chile tiene más funcionarios que todas las Fuerzas Armadas juntas. Por lo tanto, tenemos que ver cómo optimizamos ese trabajo y también no solamente preocuparnos de ese aspecto que es el aspecto policíaco, sino que del sistema procesal entero, del sistema penal, que parte o debiera partir con las cárceles que no estén hacinadas, que tengan reinserción adecuada, que tengamos personal policial preventivo e investigativo separado, tal como aprobamos una ley hace pocos días en el Senado, y luego que tengamos también una acción judicial que sea efectiva. En la medida que los tribunales sigan fallando de la manera que lo hacen, ponderando con cierta amplitud los antecedentes y dejando en libertad a personas que bajo ningún aspecto ni bajo el sentido común debieran estar en libertad, bueno, eso va creando una sensación que es peor que la de inseguridad, que es la sensación de impunidad. Y cuando se instala la impunidad, finalmente tenemos lo que ocurre, que los delincuentes campean por las calles. ¿Usted lo ve así? ¿Los delincuentes están campeando por las calles hoy en día en Chile? Bueno, en muchos lugares Carabineros no se atreve a ingresar, por lo tanto tenemos una ausencia del Estado, efectivamente. Entonces puede que efectivamente tengamos esa percepción de la ciudadanía, porque cuando llaman a Carabineros no van los Carabineros y no se atreven a entrar a ciertos lugares. Por lo tanto, la solución no es llenarnos de militares, y como digo, no tengo un problema ideológico, pero tenemos que fortalecer a la institución que constitucionalmente tiene que estar presente en esas instancias, porque Carabineros es una institución muy respetada en Chile, que tiene todo el respaldo del gobierno en términos de recursos, que tiene el respaldo judicial hoy día después de las normas que aprobamos respecto, ustedes recordarán, la ley Naín Retamal, que fue muy discutida respecto del actuar de Carabineros. También tienen ese respaldo, que es un respaldo legal hoy día, frente a la acción policial directa, cómo se va a interpretar la ley por el juez. Por lo tanto, hay que fortalecer a la institución que constitucionalmente tiene el deber de velar por el orden público. Senadora, lo último, antes que ya se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por el tema de las ISAPRES, ¿no? Aquí hay varios puntos que se han expresado esta semana. Este fin de semana la ministra de Salud, ¿no es cierto?, dijo que aquí hay mucho, o sea, que si realmente no importara, no estarían tratando, dice ella, de hacerse cargo de este problema. Es decir, si las quisieran dejar caer, ya las habrían dejado caer mucho antes, pero además diciendo que hay mucho factor ideológico que está aquí en juego de lado y lado. ¿Cómo ve usted este escenario donde en los últimos 2 años, sin ir más lejos, más de 1 millón de personas ha emigrado a FONASA? ¿Cuál es el destino final que va a tener este tema tan complejo? Yo creo que también aquí tenemos un problema, así como hablaba hace un rato, entre lo presidencial y lo constitucional, de mezclar distintos planos de la conversación. Lo urgente es solucionar la situación que se produce producto de la aplicación de los fallos dictados por la Corte Suprema. Eso es algo urgente. Ahora, si queremos a través de esta ley o la llamada ley corta tratar de resolver todo el problema de la salud pública en Chile, me parece que es complejo, porque no nos dan los tiempos. Quienes quieren terminar con las ISAPRES, no es el momento de terminar con las ISAPRES. Podrán tener objeciones en contra de las ISAPRES, pero son instituciones que atienden hoy día a 3 millones de personas. ¿En el gobierno hay gente que quiere terminar con las ISAPRES, ministra? Senadora.
Yo no sé si en el gobierno, yo creo que hay sectores políticos que tienen ideológicamente un problema con las ISAPRES, por lo tanto, resolver eso me parece que es de mucho más largo aliento que hacer la ley corta que solucione el problema. Hoy día nuestra realidad es que tenemos 3 millones aproximadamente de personas que se atienden en ISAPRES, muchos de ellos que están con enfermedades o patologías graves, con tratamientos carísimos y que de las cuales tenemos que hacernos cargo. Por lo tanto, lo inmediato es resolver cómo se aplican estos fallos de manera tal que no provoquemos a través de una mala ley finalmente la quiebra de las ISAPRES. Y luego, entonces, en paralelo, se puedan resolver otras temáticas que tienen que ver precisamente como cómo se fortalece el FONASA, si vamos a tener sistemas complementarios, etcétera. Ya, pero usted no ve en el gobierno esa tensión de un sector que quisiera que efectivamente caiga el sistema, que se acabe las ISAPRES. Yo no lo veo en el gobierno. Yo creo que hay sectores políticos, sí, hay parlamentarios que están en esa posición, pero no lo identificaría dentro del gobierno. Yo creo que la voluntad del gobierno es la que se ha expresado, que es sacar esta ley de una buena manera, de manera tal de dar cumplimiento a los fallos de la Corte y buscar soluciones al problema de la salud en paralelo. Pero las ISAPRES dicen que el gobierno ha dilatado en demasía este proceso y que tal como está, así como está planteado, significa el fin del sistema. Bueno, es que ahí entramos a una discusión. Si tú le preguntas a cada uno de los actores regulados del mercado si están de acuerdo con las normas que les van a imponer, probablemente no van a estar de acuerdo. Por lo tanto, incluso todos quienes son regulados por una ley tienen que actuar vía ley de lobby, ¿no? Porque están ejerciendo presiones para sus intereses. Lo que no quiero decir que esto de por sí sea malo, simplemente que evidentemente las ISAPRES van a defender sus intereses. Lo que le tiene que interesar al gobierno es cumplir el fallo, y al Parlamento, creo yo, o a mí particularmente como parlamentaria, es que se dé cumplimiento al fallo, porque es una obligación de un Estado de Derecho que las ISAPRES puedan continuar prestando los servicios que prestan, porque tenemos personas involucradas, personas que son finalmente beneficiarias de ese sistema y que no estamos hoy día en condiciones como Estado de que el Estado se haga cargo de un día para el otro de ello. Ya pues, senadora Paulina Bodanovich, la dejo entonces, que tenga un muy buen día y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, buenos días. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Te gustaría hacer del ahorro una costumbre? Bueno, Copeuch tiene una nueva funcionalidad digital perfecta para eso. Ahorrando, donde puedes programar ahorros automáticos con tus propias reglas en tu cuenta de ahorro y de manera súper fácil. Descúbrela hoy en tu app Copeuch o en copeuch.cl y haz que el ahorro sea parte de tu vida. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.